Bueno, hola, hola. Para mí es una buena noche. Espero para ustedes sea un buen día, una buena tarde o una feliz noche, sea la hora en que vean este video. El video anterior que les hice fue en ASMR, en voz muy bajita y algunas partes susurradas. Este cuento que leeremos a continuación lo haremos en voz baja. ¿Listo? Como ya saben, leemos los cuentos de Antología de Relatos de Miedo. Es el libro que venimos leyendo, que empezamos el canal. Este siguiente cuento se llama El huésped siniestro, de E.T.A. Hoffmann. Este sería su retrato. Este libro me encanta porque trae unos dibujos muy de mi gusto. Como les cuento, pues soy ecléctica, así que tengo gustos variados, entre ellos lo gótico, el terror y el suspenso van muy de la mano para mí. Así que, bueno, me gusta mucho esta temática. Entonces comenzamos. El huésped siniestro, de E.T.A. Hoffmann. Espero que les guste. La gente que le gusta la lectura o escuchar cuentos, pues bueno, aquí va. La tormenta bramaba y el vendaval presagiaba el invierno, arrastrando negras nubes y torrentes de lluvia y granizo. Cuando el reloj de pared dio las 7, la coronela D.G. se dirigió a su hija Angélica y dijo: «Hoy vamos a estar solas. El mal tiempo espanta a los amigos. Me contentaría con que mi esposo estuviese de vuelta». Al cabo de un instante entró el caballero Morris de R. Lo seguía el joven jurisconsulto que animaba el círculo con su humor ingenioso y que todos los jueves solía visitar la casa de la coronela. De manera que, según hacía notar Angélica, ese círculo íntimo no tenía nada que envidiarle a una sociedad más numerosa. Hacía frío en el salón, así que la coronela atizó el fuego de la chimenea y acercó la mesa de té. «Señores», dijo, «no me creo que estos dos caballeros que han venido desafiando la tormenta y el vendaval con un heroísmo caballeresco vayan a conformarse con nuestro insípido y flojo té. Así pues, que Mademoiselle Margarita les prepara una buena bebida nórdica que servirá para contrarrestar el mal tiempo». La francesa Margarita, quien era la acompañante de la señorita Angélica, no solo por el idioma, sino también por otras cualidades, apareció e hizo lo que le ordenaban. El ponche humeaba, el fuego crepitaba, y todos fueron a sentarse muy juntos. Escalofriados y estremecidos acababan de recorrer la sala hablando alegremente, como si un silencio momentáneo los sobrecogiese. De ese modo habían percibido unas extrañas voces que las ráfagas de la tormenta llevaban con sus ululantes silbidos. «No cabe duda», dijo al fin Dagoberto, el joven jurisconsulto, «de que el otoño, la tormenta, el fuego de la chimenea y el ponche contribuyen a despertar en nuestro interior temores siniestros». «Pero que son muy agradables», lo interrumpió Angélica. «Por mi parte no conozco sensación más grata que el ligero escalofrío que me recorre cuando, con los ojos muy abiertos, lanzo una mirada rápida a través del extraño mundo de los sueños». «Sin duda», repuso Dagoberto, «así es. Este agradable escalofrío nos sobrecoge precisamente ahora, y después de la mirada que hemos lanzado sin quererlo al mundo de los sueños, nos sentimos un poco silenciosos, gracias a que todo ha pasado y que ya hemos vuelto de ese mundo a la bella realidad que nos ofrece esta magnífica bebida». «Dime», intervino Morris, «si tanto tú como la señorita Angélica y yo mismo consideramos que ese escalofrío y ese estado de ensoñación son tan dulces, ¿por qué no permanecer allí más tiempo?». «Permíteme, amigo mío, que te haga notar», repuso Dagoberto, «que no se trata de esa ensoñación en la que se pierde tan gustosamente el espíritu como si un juego se tratara. El auténtico escalofrío que produce la tormenta no es sino el primer síntoma de ese estado incomprensible y misterioso que está en lo más profundo de la naturaleza humana, frente al cual el espíritu se revela en vano. Me refiero al terror, al miedo, a los fantasmas. Todos sabemos que el mundo siniestro de los aparecidos solo se manifiesta por la noche y que sale de su oscuro cobijo sobre todo si hace mal tiempo,
con lo que emprende su errante peregrinación, de suerte que no es de extrañar que en estas circunstancias seamos testigos de alguna visita espantosa. «¿Bromeáis, Dagoberto?», dijo la coronela, y aunque no niego que el temor infantil que a veces sentimos esté fundado en nuestra naturaleza, más bien creo que radica en el recuerdo de aquellos cuentos e historias absurdas con que nuestras nodrizas y sirvientas nos entretenían en la infancia. «No», repuso Dagoberto con vivacidad. «No, respetable señora. Esos cuentos que tanto nos encantaron en nuestra niñez no resonarían con tanta intensidad en nuestra alma si en nuestro mismo interior no existiesen cuerdas que vibrasen resonantes. No puede negarse el mundo de los espíritus que nos rodea y que a menudo se nos manifiesta con maravillosas visiones y extraños sonidos. El escalofrío del miedo, del terror, brota de un impulso de nuestro organismo terreno. Es el gemido del espíritu encarcelado que se manifiesta de este modo». «Sois un visionario», replicó la coronela, «como todos los hombres de viva fantasía. Aunque esté de acuerdo con vuestras ideas y crea en verdad que al mundo desconocido de los espíritus se le permite manifestarse con sonidos y aparecer ante nosotros en forma de visiones, no comprendo por qué la naturaleza ha hecho que los vasallos de ese reino misterioso parezcan nuestros enemigos, de modo que solo causan terror y espanto enormes». «Quizá», repuso Dagoberto, «sea el castigo de una madre hacia unos hijos que han rehuido sus cuidados y su tutela. Me refiero a esa edad dorada, cuando el género humano vivía en íntima unión con toda la naturaleza, y ningún miedo ni terror nos sobrecogía precisamente porque en la paz profunda no existía ningún enemigo que nos pudiera producir este pavor. Hablo de esas voces de los espíritus, pues de otro modo, ¿cómo se explica que todos los sonidos de la naturaleza cuyo origen conocemos de sobra puedan parecernos gemidos quejumbrosos y llenar nuestro pecho del más profundo terror? Lo más notable de estos sonidos de la naturaleza es la música o las llamadas voces diabólicas de Ceylon, a las que hace referencia Schubert en sus consideraciones de los aspectos nocturnos de la ciencia de la naturaleza. Estas voces de la naturaleza se dejan oír en las noches calladas con sonidos semejantes a voces humanas quejumbrosas, que ora parecen venir de muy lejos, ora resonar próximas. Causan tal efecto en el ser humano que hasta los más tranquilos y razonables observadores no pueden por menos que sentirse horrorizados. «Es cierto», reconoció Maurice, interrumpiendo al amigo. «Es verdad. Nunca estuve en Ceylon ni en los países vecinos, y sin embargo oí un sonido tan terrorífico que no solo yo, sino también todos los que lo oyeron, experimentaron ese sobrecogimiento que ha descrito Dagoberto». «Me agradaría mucho», repuso este, «que nos relataras cómo sucedió aquello y al mismo tiempo pudieras convencer a la señora coronela». «Ya sabéis», comenzó Moritz, «que estuve en España al servicio de Wellington para combatir a los franceses. Acampé durante toda la noche a campo descubierto con una división de caballería española e inglesa antes de la batalla de Victoria. Era la víspera y estaba tan cansado de la marcha que me sentía rendido y me había adormilado cuando me despertó un gemido. Me incorporé pensando que se encontraba a mi lado alguien herido y que había escuchado los quejidos de su agonía, pero solo oí roncar a mis compañeros. En cuanto los primeros rayos del amanecer despejaron las densas tinieblas, me incorporé para ver quién de los tendidos estaba herido o agonizando. Era una noche tranquila. Solo, con suavidad, comenzaba a dejarse sentir un vientecillo matinal que agitaba el follaje. Por segunda vez oí un largo gemido que atravesó el aire, como si resonase desde la lejanía. Parecía como si los espíritus de los caídos en el campo de batalla se incorporasen y gritaran su dolor hacia la amplia bóveda celeste. Sentí que temblaba y me sobrecogió un terror profundo e indecible. Los gemidos que había oído proferir a gargantas humanas no eran nada en comparación con estos sonidos desgarradores. Mis camaradas se despertaron desconcertados como enloquecidos. Por tercera vez resonó el espantoso gemido que hendía el aire. Nos quedamos paralizados y hasta los caballos, inquietos, se encabritaron y se pusieron a patear. Muchos españoles cayeron de rodillas rezando en voz alta. Un oficial inglés aseguró que ya había visto en otras regiones del sur este fenómeno, que se producía en la atmósfera y que su origen era eléctrico y probaba que iba a cambiar el tiempo. Los españoles, inclinados a lo maravilloso, creían escuchar las poderosas voces de los espíritus sobrenaturales que presagiaban que algo tremendo iba a suceder. Su creencia quedó confirmada cuando al día siguiente la batalla retumbó terrorífica.
¿Tenemos que ir a Ceilán o España para escuchar esos extraordinarios sonidos quejumbrosos de la naturaleza?, preguntó Dagoberto. ¿Acaso no podemos sentir el mismo pavor mientras oímos el sordo tronar de la tormenta, el ruido del granizo al caer, los gemidos y el ulular del viento? Vaya, dediquemos alguna atención a la loca música y a las 1000 espantosas voces que brotan de esta chimenea, o a la cancioncilla fantasmal que comienza a cantar la tetera. ¡Magnífico!, exclamó la coronela. ¡Magnífico! Dagoberto relega a la tetera a los fantasmas que nos atemorizan con sus espantosos ayes. ¿No crees que se equivoca nuestro amigo?, interrumpió Angélica. Los extraños silbidos y chisporroteos de la chimenea realmente me estremecen. Y la canción que canta la tetera de modo tan quejumbroso me parece tan siniestra que voy a apagar la lamparilla para que termine de una vez. Angélica se levantó y al hacerlo se le cayó el chal. Moritz se agachó al momento para recogerlo y se lo entregó a la joven. Ella posó en Moritz la clara mirada de sus ojos azules y él, tomando su mano, imprimió con ardor en ella los labios. En el mismo instante Margarita se estremeció como tocada por una descarga eléctrica. El vaso de ponche que acababa de llenar e iba a ofrecerle a Dagoberto cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos. Se arrojó entre sollozos a los pies de la coronera, acusándose de ser una necia, y pidió permiso para irse a su cuarto. Todo lo que allí habían referido, si bien apenas lo entendía, le había causado espanto, y ahora su terror, al hallarse frente a la chimenea, era indecible y la hacía sentir enferma. Quería ir a acostarse. Dicho eso, le besó la mano a la coronela y la humedeció con sus abundantes lágrimas. Dagoberto se sintió muy violento con todo lo sucedido y creyó necesario imprimirle otro giro a la conversación. Arrodillado a los pies de la coronela, suplicó con voz llorosa que le concediese su gracia a la pecadora que había osado romper el valioso vaso que contenía aquel líquido capaz de animar la lengua de un jurisconsulto y de calentar un corazón helado. Respecto a la mancha que había dejado el ponche sobre la alfombra, juraba que a la mañana siguiente iría a frotar con un cepillo, al tiempo que sus pasos y vueltas y piruetas durante la hora que duraste el trabajo dejarían chico a un maestro de baile. La coronera, que al principio había dirigido miradas sombrías a Margarita, sonrió con el ingenio de Dagoberto riendo. Le tendió ambas manos y dijo: «Levanta y seca tus lágrimas. Habéis logrado que os conceda la gracia desde mi severa silla de juez. Margarita, tienes que agradecerle sus ingeniosas ocurrencias y su heroico sacrificio referente a la mancha del ponche, porque debido a ello no tendré en cuenta tu gravísima culpa. Pero no te voy a dejar sin castigo». Ordenó que sin más melindres permanezcas en la sala de obsequies a nuestro invitado con ponche aún más diligente que antes, y que le des un beso a tu Salvador en señal de tu profundo agradecimiento. «Así que la virtud no queda sin recompensa», dijo Dagoberto con gran patetismo cómico, en tanto que tomaba la mano de Margarita. Creedme, hermosa mía, aún quedan en la tierra jurisconsultos que se sacrifican de manera incondicional por la inocencia y el derecho. Bueno, y ahora obedezcamos a nuestro juez y cumplamos su juicio, ya que no hay medio de apelación. Al decir esto, imprimió un ligero beso en los labios de Margarita y volvió a colocarse en su sitio. La muchacha ruborizada se echó a reír todavía con lágrimas en los ojos. «Qué tonta soy», comentó Margarita en francés. «Qué tonta soy. Haré absolutamente todo lo que me diga la señora coronela. Les prometo que voy a estar tranquila, a servir el ponche y oiré hablar de los fantasmas sin asustarme». «Bravo, niña, bravo», gritó Dagoberto. «Bravo. Mi heroísmo te ha entusiasmado, y a mí la dulzura de tus labios. Mi fantasía tiene nuevas alas y me siento obligado a sacar lo espantoso del Regno di Pianto para nuestra diversión». «Creo», opinó la coronela, «que deberíamos callarnos y dejar de hablar de esos fatales seres siniestros». «Por favor», interrumpió Angélica, «por favor, mamá. Escucha a nuestro amigo Dagoberto. Tengo que confesar que no hay nada que me guste más que oír esas historias de fantasmas que me producen escalofríos de miedo». «Cuánto me alegro», gritó Dagoberto. «Cuánto me alegro. Nada es más encantador que una jovencita que tiene miedo, y por nada del mundo me casaría con una mujer a la que no le aterrorizasen los fantasmas». «Tú», dijo Moritz, «nos asegurabas, querido amigo Dagoberto, que teníamos que precavernos de aquel pavor o ensoñación que nos sobrecoge cuando el primer terror fantasmal nos domina. ¿Quieres decirnos el motivo?» «Parece ser que nadie permanece en esa agradable ensoñación que se produce al primer contacto. A continuación le sobrecogen miedos mortales, un terror que pone los pelos de punta, pues al parecer esa primera sensación agradable es el atractivo del que se vale el siniestro mundo fantasmagórico.
Ya hemos hablado acerca de cómo se explican aquellos sonidos de la naturaleza y de su efecto tremendo sobre nuestros sentidos. A veces percibimos extraños sones cuyo origen nos resulta indescifrable y despiertan en nosotros un profundo terror. Por muy poderoso que sea el pensamiento de que tal vez se trate de un animal oculto, una corriente de aire o cualquier ruido que se produzca de manera natural, es en vano. Todos sabemos por experiencia que cualquier ruido que se produce durante la noche, si suena en pausas medidas, ahuyenta el sueño y aumenta la angustia interior, hasta tal punto que ofusca el mismo sentido. Hace algún tiempo, yendo de viaje, tuve que detenerme en una posada, donde el posadero me preparó una habitación grande muy agradable. A mitad de la noche desperté bruscamente. La luna lanzaba sus claros rayos a través de la ventana sin visillos, de modo que podía ver todos los muebles y hasta el más pequeño detalle del cuarto. Parecía estarse oyendo el sonido de una gota de agua al caer en un recipiente metálico. Escuché, a pausas, en intervalos medidos, oía el mismo ruido. Mi perro, que yacía acostado a los pies de la cama, gruñó y se agitó, gimiendo en la habitación. Sentí como si me recorriesen el cuerpo corrientes heladas y de mi frente cayeron frías gotas de sudor. Pese a todo me sobrepuse con valentía y grité. Salté de la cama y me dirigí al centro de la habitación. La gota fue a caer delante de mí como si me traspasase, yendo a dar en el metal, que produjo un ruido tintineante. Sobrecogido por un profundo espanto, corrí hacia la cama y me escondí bajo el cobertor medio desvanecido. Parecía como si el sonido se reanudase poco a poco, resonando en el aire. Caí en un profundo sueño del que desperté a la mañana siguiente. El perro, que se había acurrucado junto a mí, saltó con alegría en cuanto me vio despierto, como si se le hubiese quitado el miedo. Entonces se me pasó por la cabeza que quizá yo fuese el único para quien resultase desconocida la causa natural de aquel extraño sonido. Así que le conté a mi posadero toda la aventura, que todavía estremecía mis miembros de pavor. En realidad pensé, él me lo aclararía todo, aunque había hecho mal en no avisarme. El posadero palideció y me pidió, por lo que más quisiera, que no le dijera a nadie lo que había sucedido en aquel cuarto, pues corría el peligro de perder su modo de ganarse la vida. Más de un viajero ya se había quejado de aquel ruido que se escuchaba en las noches más claras. El posadero lo había revisado todo a conciencia, incluso el entarimado y el cuarto contiguo, y nunca había encontrado el más mínimo indicio de cuál era la causa del espantoso sonido. Desde hacía casi un año no se había vuelto a oír nada, de modo que creyó verse libre de los malos espíritus. Pero he aquí que, para su espanto, veía que aquel siniestro ser volvía a las andadas. Ya nunca más volvería a meter a ningún huésped en aquella maldita habitación. ¡Ay!, exclamó Angélica temblando. ¡Qué espantoso! Es verdaderamente espantoso. Yo me habría muerto de haberme sucedido algo semejante. También a mí me ocurre que a veces, en medio del sueño, despierto de repente, sobrecogida por un miedo indecible, como si me hubiera sucedido algo aterrador, y sin embargo no tengo ni la menor idea del motivo ni el menor recuerdo de aquel sueño. Más bien me parece como si despertase de un estado inconsciente y casi mortal. Yo también conozco ese estado, añadió Dagoberto. Quizá tenga relación con ese poder de las extrañas influencias psíquicas a la que nos entregamos de manera involuntaria. Lo mismo que los sonámbulos no se acuerdan de su estado de sonambulismo, quizá esa espantosa angustia sea como una especie de resonancia de aquel poderoso encanto cuyo origen no conocemos, pero que nos atrae. Aún recuerdo con enorme viveza, dijo Angélica, cómo hace unos 4 años, la noche en que cumplía los 14, me desperté en un estado tal que el espanto me tuvo paralizado durante algunos días. En vano me esforcé por acordarme del sueño que tanto me había aterrorizado. Recuerdo con claridad que muchas veces le hablé a mi buena madre de aquel sueño sin poder recordar su contenido. Este raro fenómeno psíquico, repuso Dagoberto, tiene relación con el principio magnético. Estamos complicando la conversación cada vez más, intervino la coronela, y nos perdemos en asuntos cuyo solo pensamiento me resulta insoportable. Les ruego, Maurice, que cuente enseguida algo divertido y gracioso para que terminemos de una vez con las siniestras historias de fantasmas. De muy buena gana, repuso el aludido. De buena gana obedeceré vuestro mandato si antes me permitís recordar un acontecimiento terrible que desde hace un rato tengo en la punta de la lengua. En este momento me posee de tal forma que no tendría sentido esforzarse por tratar de hablar de otras cosas más divertidas. Bien, repuso la coronela. Descargad todas las cosas terribles que os dominan.
Mi esposo llegará de un momento a otro. Entonces volveremos a enzarzarnos en alguna otra polémica o hablaremos con entusiasmo de hermosos caballos, aunque solo sea para romper la tensión que me ha producido todo este asunto de fantasmas. ¿Por qué negarlo? Durante la última campaña, comenzó Maurice, conocí a un general ruso de nacimiento, apenas de 30 años. Trabé con él estrecha amistad, ya que el destino quiso que durante largo tiempo estuviéramos juntos frente al enemigo. Bogislav, que así se llamaba el general, tenía todas las cualidades para hacerse acreedor de los mayores respetos y afectos. Era de gran estatura y noble presencia, ingenioso, de digno semblante, varonil, rara cultura, la bondad misma, y por añadidura valiente como un león. A menudo se alegraba mucho con la bebida, pero de pronto le sobrecogía el pensamiento de algo horrible que le había sucedido y que había dejado rastros de profundo dolor en su semblante. Entonces se callaba y, abandonando la compañía de la gente, paseaba solitario de un lado a otro. Si estábamos en campaña, cabalgaba de avanzadilla en avanzadilla y solo se entregaba al sueño cuando era presa del agotamiento. Añádase a esto que a menudo, sin necesidad alguna, se arrojaba a los mayores peligros como si buscase en el campo de batalla la muerte. Pero ésta parecía evitarlo, ya que en las más duras refriegas no le tocaban ni una bala ni un mandoble. No obstante, saltaba a la vista que o bien alguna pérdida irreparable o bien algún hecho imprevisto le habían destrozado la existencia. Estando en tierra francesa, habíamos tomado al asalto una fortaleza, en la que permanecíamos un par de días con el fin de concederles un descanso a las tropas agotadas. Las habitaciones donde se había alojado Bogislav estaban solo a 2 pasos de las mías. Durante la noche me despertó un ligero ruido, como si golpeasen la puerta de mi cuarto. Escuché con atención, oí mi nombre y al reconocer la voz de Bogislav me levanté y abrí. Ante mí estaba él en camisón de dormir, con el candelabro encendido en la mano, pálido como la muerte, temblando todo su cuerpo, incapaz de proferir palabra. ¡Santo cielo! Dime, ¿qué sucede? ¿Qué te pasa, querido Bogislav? Exclamé mientras lo conducía medio desvanecido a una silla, después de lo cual le di a beber 2 o 3 vasos de un vino fuerte, que precisamente estaba sobre la mesa. Luego tomé sus manos entre las mías y le consolé a mi manera, ya que no conocía el motivo de aquel espantoso estado en que se encontraba. El general se recuperó poco a poco, exhaló un profundo suspiro y empezó a decir con voz débil: No, no, me volveré loco si la muerte que deseo con toda mi alma no me abre los brazos. A ti, mi querido Maurice, te confiaré mi horrible secreto. Ya que te conté una vez que hace varios años estuve en Nápoles. Allí vi a una joven, hija de una de las familias más notables, de la que me enamoré con ardor. Aquella criatura angelical correspondió por completo a mi afecto y sus padres consintieron en que se estrechasen los lazos que serían causa de mi felicidad. Era ya el día de la boda, cuando apareció un conde siciliano, que se interpuso entre nosotros y conquistó a mi novia. Traté de hablar con él y no hizo sino burlarse de mí. Nos batimos y le atravesé el cuerpo con mi espada. Corrí presuroso hacia mi novia. La encontré bañada en lágrimas y llamándome maldito asesino. A mí, su amado, me echó de su lado, dando muestras de horror. Gemía desconsolada y se desvaneció cuando le toqué la mano, como si un escorpión la hubiese tocado. ¿Quién sería capaz de describir mi espanto? A los padres les resultó incomprensible la transformación de la hija, que nunca había escuchado las pretensiones del conde. El padre me atendió en su palacio y trató cuidadosamente de que abandonase Nápoles antes de que me descubriesen. Perseguido por las furias, cabalgué de un tirón hasta San Petersburgo. Mi vida está destrozada, no por la infidelidad de mi amada, sino por un hombre secreto. Desde ese infortunado suceso de Nápoles me persigue el horror, el espanto del infierno. A menudo durante el día y con más frecuencia durante la noche escucho gemidos de moribundo, ora desde la lejanía, ora muy cerca de mí. Es la voz del conde asesinado que me estremece hasta lo más hondo. Cuando suenan los cañonazos más fuertes y se oye el tiroteo y el fuego de los mosquetes, en medio de las batallas oigo muy cerca de mí el horrible quejido, de modo que mi pecho despiertan la rabia, la desesperación y la locura. Precisamente aquella noche, cuando lo estaba contando, un gemido sofocado que se prolongaba como si viniese de la puerta hizo que Bogislav y yo nos sobrecogiéramos de espanto. Daba la sensación de que alguien que estaba en el suelo gimiendo y suspirando se arrastraba hacia nosotros con ritmo inseguro. Entonces Bogislav se levantó rápidamente de la silla y, como si lo animasen unas nuevas fuerzas, gritó con voz atronadora y los ojos fuera de las órbitas: «Muéstrate, condenado, si es que puedes».
Ya verás lo que voy a hacer de ti y de todos los espíritus infernales que están a tus órdenes. Entonces, el general y yo oímos un potente golpe. Y en el momento en que Moritz, el narrador, decía estas palabras, se abrió la puerta de la sala donde estaban con un estrépito terrible. Entró un hombre vestido de negro de la cabeza a los pies, el semblante pálido y la mirada seria y muy fija. Se acercó a la coronela dando muestras de los más nobles modales del mundo elegante y pidió que le perdonasen por llegar tan tarde. Pero una visita inesperada para gran disgusto suyo le había impedido llegar a tiempo. La coronela, incapaz de recuperarse del terror que le había causado la entrada, balbuceó algunas palabras que, poco a poco, más o menos, significan que el extraño podía tomar asiento. Acercó silla junto a la coronela frente a Angélica. Se sentó y paseó la mirada en torno al círculo de los reunidos. Nadie se atrevía a decir palabra. Todos parecían estar como paralizados. Entonces el extraño personaje comenzó a disculparse de nuevo por haber llegado con retraso y por su entrada tan impetuosa. No era culpa suya, sino del criado, quien al entrar en la sala había cerrado la puerta de golpe. La coronela, tratando de vencer con esfuerzo el siniestro sentimiento que la dominaba, le preguntó con quién tenía el gusto de hablar. El extraño hizo como que no oía la pregunta, pendiente como estaba de Margarita, que parecía haberse transformado. Reía con estrépito, bailoteaba delante del extraño. En medio de charlando en francés le dijo que se estaban divirtiendo mucho con historias de fantasmas y que justo cuando él entró, el caballero que contaba la historia estaba a punto de hacer que apareciera uno. La coronela pensó que no era cortés preguntarle el nombre a quien parecía ser un invitado y tampoco hizo nada para impedir que Margarita siguiera mostrando una conducta improcedente. El extraño puso fin a la charla de la muchacha francesa al dirigirse a la coronela y tratar de entablar conversación sobre algún asunto irrelevante. Esta respondió, y Dagoberto trató de inmiscuirse en la conversación que terminó por fragmentarse en diálogos diferentes. Entretanto, Margarita tarareaba algunos estribillos de canciones francesas y se movía como si ejecutase nuevos pasos de una gavota. Nadie se atrevía a moverse. Todos se sentían oprimidos, ya que a todos les había sentado como un mazazo la presencia del extraño. Y cuando miraban el semblante, blanco como la muerte, del huésped siniestro, se les helaban las palabras en los labios. Sin embargo, nada raro había en el tono, en los gestos y en la conducta de este hombre de mundo experimentado. El fuerte acento extranjero con que hablaba alemán y francés dejaba adivinar que no era ni alemán ni francés. Por fin respiró la coronela cuando oyó ruido de jinetes ante la casa y se escuchó la voz del coronel. Un instante después entró éste en la sala. Nada más ver al extraño se apresuró a exclamar: «Bienvenido a mi casa, querido conde, muy bienvenido». Y volviéndose a la coronela dijo: «El conde es uno de mis amigos más queridos y más fieles. Lo conocí en el norte y volví a verlo en el sur». La coronela, perdido ya todo el miedo, con amable sonrisa echó la culpa a su esposo por no haberla avisado. De modo que no le chocase haber sido recibido de forma tan extraña por sus amigos. Luego le contó al coronel que se habían pasado toda la tarde hablando de fantasmas y que precisamente cuando Maurice contaba una historia espeluznante y decía las palabras, y entonces se oyó un ruido espantoso. La puerta de la sala se abrió y el conde entró. «Dios bendito», exclamó la coronela riéndose. «Dios bendito. Lo hemos tomado, querido conde, por un fantasma». Parece como si Angélica mostrase todavía las huellas del terror en su semblante y que aún no se hubiese recuperado del susto. Incluso Dagoberto perdió su alegría. «Decidme, conde, ¿no os tomaréis a mal que os hayamos tomado por un fantasma, por un aparecido?» «¿Acaso hay en mi conducta algo fantasmal?», repuso el conde con extraña mirada. «Se habla ahora mucho de hombres que pueden ejercer un influjo psíquico sobre otros, por lo que causan un efecto siniestro. Quizá yo sea uno de esos que poseen tal poder». «Bromeas, querido conde», lo interrumpió la coronela, «aunque es cierto que ahora perseguimos los más extraños secretos». «Sí, es cierto», repuso el conde. «Ahora se da crédito a toda clase de cuentos y raras imaginaciones. Hay que precaverse contra esta extraña epidemia. Sin embargo, como ha interrumpido al señor capitán en el punto más interesante de su relato, le suplico que refiera al final, ya que ninguno de sus oyentes querrá quedarse sin oír el desenlace». Al capitán le pareció que el conde no era solamente un personaje siniestro, sino además antipático. Encontró que en sus palabras había algo de burla, toda vez que se sonreía de modo diabólico al pronunciarlas. Así pues, repuso,
echando llamas por los ojos en un tono altivo que temía alterar con sus cuentos infantiles la alegría que se había desatado al entrar el conde en aquel círculo tan serio y que por lo tanto prefería callarse. El conde hizo como que no tomaba en consideración las palabras del capitán, jugueteando con la tabaquera de oro que tenía en la mano. Se dio la vuelta hacia el coronel para preguntarle si la alegre dama era francesa de nacimiento. Bueno, gente, ¿qué haremos por aquí? Espero que les esté gustando el cuento. Les haré en un próximo relato. Para terminar, me parece que está muy interesante. Quedó en un momento muy interesante. Pues nada, pedirles que si les ha gustado, si les va gustando, si quieren escuchar el final del cuento, por favor dejen su like, suscríbanse al canal y dejen en comentarios si quieren oír el final. Les repito, este canal es ecléptico como yo, así que tenemos desde lecturas de cuentos en ASMR, lecturas de cuentos en voz baja, lecturas de cartas, oráculos y bueno, como de todo un poquito. Así que les pido pues ayuden a crecerlo, dejen el like, suscríbanse y dejen su comentario. Si quieren les termine el cuento del huésped, el huésped siniestro. Así que bueno, en un rato haré el siguiente video para ello. Chao, chao, besitos envenenados.